Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es la enfermedad de Addison. Como todos sabemos, se caracteriza por una oferta insuficiente de hormonas córtico-suprarrenales para mantener las demandas periféricas y cursa también con un síndrome constitucional con melanodermia e hipotensión. Su etiología ha variado drásticamente en el último siglo, siendo a comienzos de 1900 de origen casi exclusivamente tuberculoso, y en la actualidad la mayoría se trata de una enfermedad autoinmunitaria. Por lo tanto, es un poco complejo entender esta enfermedad, sino en el contexto de síndromes poliglandulares autoinmunes, dada la frecuencia asociación con otras endocrinopatías. Tenemos que ya desde el año 1855, Sir Thomas Addison, en el Hospital Guish de Londres, publicaba una monografía titulada Efectos locales y generales de la enfermedad de la cápsula suprarrenal, en la que estudiaba un grupo de pacientes que tenían en común una clínica de síndrome constitucional con hipotensión, melanodermia, náuseas y vómitos. Lo que en realidad describió fue una etiología concreta de la enfermedad, la adrenalitis tuberculosa. Sin embargo, realizó una descripción de la misma casi tan fidedigna como la que podemos encontrar hoy en día en los mismos textos de medicina moderna. Esta enfermedad es un proceso de evolución lenta y progresiva causada por la oferta insuficiente de hormonas corticosuprarrenales y a las demandas habituales del organismo, lo que da origen a la destrucción bilateral de la corteza suprarrenal. Esta corteza posee una reserva funcional tal que la sintomatología no comienza a aparecer hasta la pérdida de un 90% de la misma. A partir de ahí se inicia un cuadro clínico larvado salpicado por episodios interrecurrentes llamados crisis addisonianas, que no expresan sino la incapacidad de la glándula, ya que en precario para satisfacer las necesidades periféricas ante situaciones de estrés, que abandonada a su propia evolución puede conducir a la muerte. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Vemos que tiene una incidencia de 0.83 por 100,000 habitantes con una prevalencia de 4 a 6 por 100,000 habitantes. A principios del siglo, la etiología más frecuente era la tuberculosa, como dijimos anteriormente. En la actualidad es la de origen idiopática con un 70%. Es de 2 o 3 veces más frecuentes en el sexo femenino. Tiene un origen, tiene una edad media de comienzo entre los 30 a los 80 años. Tenemos que unos autores la clasifican como etiológicamente, como primaria, secundaria y secundaria. La primaria, insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison como tal, puede verse una adrenalitis autoinmune, adrenalitis tuberculosa, otras infecciones como el meningococo, histoplasmosis, micosis, el VIH, hemorragias, neoplasias, enfermedades por depósito, iatrógenas, congénitas, etc. La insuficiencia suprarrenal secundaria también tiene una supresión farmacológica tras altas dosis de corticoides empleados en el tratamiento de enfermedades no endócrinas. U otras causas más raras como infartos en esta corteza suprarrenal o hemorragia hipofisiaria, granulomas e hipofisectomía. Y otra clasificación de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 de origen endocrino y de origen no endocrino. De origen endocrino, el hipoparatiroidismo, Addison, hipogonadismo, tiroiditis autoinmune, diabetes
y insulino dependiente. La no endocrino, candidiasis mucocutánea, anemia perniciosa, síndrome malabsortivo, vitiligo, hepatitis crónica, alopecia. En el síndrome poliglandulares autoinmunes tipo 2 tenemos también el endocrino y el no endocrino. El endocrino, Addison, hipogonadismo, tiroiditis autoinmune, y el no endocrino asociado a anemia perniciosa, celiaquia, vitiligo, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, y relacionados con el HLA, B8, DR3, DR4 y DW3. Entonces, la mayoría, pues, es de origen en estos momentos actuales, de origen autoinmune. Es una atrofia idiopática de la corteza suprarrenal o adrenalitis autoinmune, como se dijo, y obedece a dos tipos de factores. Pueden ser genéticos o inmunológicos. Dentro de los genéticos están descritos dos síndromes poliglandulares de naturaleza autoinmune, como los que mencionamos anteriormente. Y en los inmunológicos, el 90% de pacientes con insuficiencia suprarrenal idiopática presentan reacciones inmunes celulares o humorales, predominando el tipo celular en el hombre y el humoral en la mujer. Bueno, vamos a dar paso a Alejandro para que continúe con el desarrollo del tema. Por favor, Alejandro. Addison es un trastorno hipofuncionante, imperioso y en general progresivo de lo que es la corteza suprarrenal y puede desencadenar una crisis suprarrenal con un colapso de tipo cardiovascular. El diagnóstico va a ser netamente clínico y se basa en el hallazgo de concentraciones plasmáticas elevadas de la hormona adrenocorticotropina con concentraciones plasmáticas bajas de cortisol. El tratamiento va a depender de la causa, pero suele realizarse con hidrocortisona y en ocasiones con algunas otras hormonas. En las primeras instancias, como mencionaba el doc, en 1920 y 1930, la causa más frecuente de la enfermedad de Addison era la tuberculosis, alrededor del 70 al 80% de los casos. Pero tras la llegada de las drogas antituberculosas, la etiología autoinmune es la más frecuente hoy en día, de alrededor del 44 al 95% de los casos, siendo la tuberculosis ahora solamente responsable del 20%, de manera que su incidencia es más grande en los países que son de bajos recursos. Se tiene una estimación predominante de aproximadamente 110 casos por millón de habitantes y una influencia de 5 a 6 casos por millón al año. En poder por sexo, la relación mujer a hombre es de 2 a 1, es decir, más predominante en la mujer. Y estudios que se han hecho últimamente valoran que su prevalencia ha ido a crecimiento en lo que son los últimos años. Ya, la enfermedad se va a caracterizar por una difusión suprarrenal causada por destrucción infecciosa autoinmune de las glándulas suprarrenales. Eso de aquí nos va a conducir a una deficiencia parcial de lo que son los glucocorticoides y una pérdida de los mineralocorticoides. Cabe mencionar aquí también que todo el proceso de esta enfermedad va a ser muy lento y continuo y por lo tanto la corteza suprarrenal va a tener reservas. Si los síntomas no comienzan a aparecer, no será hasta que el 90% o más del tejido suprarrenal se va a encontrar desgastado, como ya mencionaba el doctor también. Y la etiología, aquí cada letra de su nombre va a tener algo que ver con su etiología. La A de autoinmune, alrededor del 70 al 90%, como ya dijimos, la D degenerativa, causadas por depósitos de amiloide, la D de drogas, como el ketoconazol y el trastorno de Cushing. Las infecciones, como ya dijimos, la tuberculosis es la más predominante, el VIH y infecciones que sean de tipo idiopática, que sean de tipo 1 o de tipo 2, respectivamente en niños y en adultos. La S de secundaria a un descenso de la hormona adrenocorticotropina en el hipopituitarismo. Y otros como el sangrado adrenal, también la N de neoplasias, que pueden ser en pulmón. Dentro de lo que es la fisiopatología, vamos a tener que el cortisol va a cumplir un papel esencial en lo que es para poder aumentar y mantener el sustento del tono vascular, la integridad endotelial y la permeabilidad vascular y la distribución del agua corporal en lo que son los compartimentos vasculares. Además, va a causar un efecto potenciador de lo que son las operaciones vasoconstrictoras de las catecolaminas.
En los casos de escasez adrenal, en la decadencia cortical gradual, primeramente se va a observar lo que es la disminución de la reserva adrenal y por ende la secreción de esteroides no va a aumentar en respuesta a este estrés causado. Posteriormente se va a conformar, conforme va a aumentar la destrucción cortical, se trastorna la secreción basal de mineralocorticoides y de glucocorticoides, llevando a lo que es la insuficiencia adrenocortical crónica. Existen algunas características esenciales de lo que es la enfermedad de Addison y entre ellas tenemos como síntomas agotamiento, anorexia, vómitos, náuseas, hipoglicemia y deseo por la sal. Asimismo, la hiperpigmentación es el hallazgo físico que vamos a encontrar clásico en estos pacientes y puede declararse de forma general o más frecuente presentándose en cara, cuello, extremidades superiores, genitales externos, rugosidades axilares, mucosas y en zonas de presión que van a ser los talones, los codos, las rodillas y las articulaciones interfalángicas. Bien, dentro de la clínica vamos a tener que se va a caracterizar por un cuadro de pérdida de peso, em, hipotensión y deshidratación. También vamos a tener astenia, hipotensión e hiperpigmentación que va a ser causado por la disminución Ay, de la cortisolemia perdón. y un aumento de la corticotropina, lo cual nos lleva a un aumento de la producción de los melanocitos. Aquí también los pacientes van a presentar un estadio de vértigo y pueden llegar incluso a lo que es el síncope, perdón. ¿Ya? También tenemos que en cuanto al grado de enfermedad, los pacientes pueden presentar varios síntomas y sufrir crisis inesperadas o tener síntomas aislados y se cree que no están relacionados. Los pacientes suelen presentar como fatiga y debilidad, síntomas que suele persistir, lo que puede atribuirse a alteraciones electrolíticas, como ya dijimos, la anorexia, las náuseas, los vómitos y también puede haber diarrea. También puede informarse de una disminución de la tolerancia al frío con un hipometabolismo y el paciente puede presentar vértigo y síntoma. En las mujeres suele presentarse una menstruación que es de tipo irregular o puede haber incluso hasta amenorrea y en los hombres puede haber una disfunción eréctil. Y en otros casos suele ser cambios mentales como la lentitud, la desatención, la depresión y la imagen se acompaña de hiperpigmentación de la piel y las membranas mucosas que van a afectar de alguna manera las cicatrices nuevas, pero no afecta las cicatrices antiguas. El establecimiento gradual y la naturaleza inespecífica de los síntomas tempranos suelen confundir con el diagnóstico inicial, con lo que es la neurosis. La pérdida de peso, la deshidratación y la hipotensión arterial son características de los estadios más avanzados de lo que es este trastorno de Addis. Ya, para lo que es el diagnóstico, vamos a tener que se va a basar en mostrar lo que es la presencia de baja producción de cortisol ante la sospecha clínica. Y después de confirmar este hallazgo, debe determinar el nivel del efecto para determinar si la enfermedad de Addison va a ser de tipo primaria o de tipo secundaria, como nos menciona, ¿verdad? Continuamente, hay que fingir conocer la causa de esta enfermedad. Si el nivel de cortisol desciende significativamente, se puede confirmar el diagnóstico. Si es que además obtenemos un nivel de medición de la hormona de la corteza suprarrenal por debajo de lo normal, entonces nos enfrentaremos a una insuficiencia secundaria o terciaria. O por el contrario, si la medición de la hormona de la corteza suprarrenal es superior al nivel normal, se denomina una funcionalidad insuficiente primaria. A veces los valores basales de cortisol y hormona adrenocorticotropina no son incuestionables y se necesita una estimulación dinámica para evaluar la integridad del eje hipotálamo y pituitario adrenal. Y aquí vamos a tener los valores normales de lo que es el sodio, el potasio, la glucemia, el bicarbonato, el nitrógeno y del índice sodio-potasio sérico. También lo que es el hematocrito que se va a encontrar elevado, el reencuentro leucocitario va a estar bajo, los linfocitos van a tener una linfocitosis relativa y los eosinófilos se van a encontrar aumentados. Ya, aquí había una tabla sobre los estadios de la disfunción adrenal en la cual principalmente nos mostraba el grado 4 en el cual vamos a tener la clínica de la enfermedad de Addison, que va a haber una renina basal que va a estar aumentada, una aldosterona basal disminuida, la adrenocorticotropina basal va a estar muy alta, el cortisol va a estar bajo y las manifestaciones clínicas se van a encontrar presentes. ¿Ya?
Para lo que es el tratamiento de la enfermedad de Addison, vamos a tener que se basa en glucocorticoides y en mineralocorticoides de reemplazo hormonal. Es importante no olvidar aumentar las dosis de los glucocorticoides de forma preventiva en situaciones de estrés como en la infección, el parto o una cirugía. Se debe evitar la crisis del adisonismo también, y el tratamiento se realizará en pacientes sintomáticos y en pacientes que no presenten este, mm, síntomas, pues solamente se debe estimar nomás. Para realizar el tratamiento que sustituye el déficit hormonal, el fármaco a utilizarse principalmente va a ser la hidrocortisona o la prednisona, que van a mostrar un efecto dual tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. La dosis de sostenimiento va a ser de 20 a 25 miligramos día de hidrocortisona y 25 a 35 miligramos días de lo que es la cortisona. Ya, no dejando de lado la forma de administración fraccionada, 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la tarde. La dosis de administración se debe disminuir gradualmente a la mínima, la misma que sea competente de mantener al paciente que no presente síntomas, con objetivo de impedir lo que son los efectos desfavorables originados por la utilización de lo que son los corticoides. Existe también la alternativa terapéutica similar, que en sus resultados es la incorporación de lo que es la dexametasona, de alrededor de 2,5 a 7,5 miligramos día, o de prednisona 0,25 a 0,75 miligramos día, añadiéndole lo que es un mineralocorticoide como el hidrocortisona. En los cuadros clínicos en los que no se pueda certificar la función del 100% del medicamento, como en el caso de la diarrea, la cantidad puede administrarse por vía intramuscular, alrededor de 50 miligramos cada 12 horas, hasta que se consiga la completa recuperación. También tener en cuenta que debemos hidratar con solución salina, 1 litro por hora, y eso, tenemos que monitorear. Para lo que es la crisis suprarrenal, tenemos que tener en cuenta que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la dosis de hidrocortisona no va a ser mayor a 30 miligramos día, teniendo en cuenta lo que son los requerimientos de la insulina. Aquí vamos a utilizar lo que es precargada con 100 miligramos, lo que es la hidrocortisona, y tener un informe del diagnóstico y las dosis de los corticoides. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que son 100 miligramos de hidrocortisona intravenosa en 30 segundos cada 6 a 8 horas durante las primeras 24 horas. Ya, y aquí tenemos que también en cuenta tener en cuenta lo que es la expansión inmediata del volumen intravascular, 1 litro de dextrosa al 5%, o solución salina al 0,9% 1 a 2 horas, como ya dije, para mantener la hidratación, y continuarse la infusión con solución salina al 0,9% para evitar lo que sería la hipotensión, la deshidratación y la hiponatremia. Ya, además en la crisis suprarrenal debemos corregir la potasemia, y también lo que es aumentar la dosis de la hidrocortisona y la gravedad, si es que la enfermedad llega a ser más grave o conforme va disminuyendo, bajaremos la dosis de la hidrocortisona a 50 cada 6 horas. Ya, dentro de las complicaciones que podemos tener en el tratamiento, puede el paciente cursar con una fiebre mayor a 40,6 grados durante el proceso de rehidratación, y una hipotensión arterial, por lo cual debemos utilizar antipiréticos y 650 miligramos de aspirina. ¿Ya? Aquí está un cuadro de lo que son las diferencias entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison, en el cual vemos el cortisol en el Cushing va a estar aumentado y en el Addison va a estar disminuido, la aldosterona en el Addison va a estar disminuida, el peso en el Cushing va a estar aumentado y en el Addison va a estar disminuida, la presión arterial en el Cushing va a estar elevada y en el Addison va a estar disminuida. En el sodio va a estar aumentado en el Cushing y disminuido en el Addison, el potasio disminuido en el Cushing y aumentado en el Addison, la glucosa aumentada en el Cushing, disminuida en el Addison, y el calcio disminuido en lo que es el Cushing y aumentado en el Addison. Ya, doc. Y eso sería todo sobre enfermedad de Addison. Bueno, muy bien, he resumido bastante esta patología. Vamos a ver si han puesto atención. A ver, Andrea, Sí, doctor. en cuanto a la clasificación etiológica de la enfermedad, ¿qué dijimos? Ando
bueno, se decía bueno, la causa principal va a ser el Mycobacterium. Bueno, se va a una enfermedad autoinmune degenerativa, va a ser, va a tener dentro de lo que es la clínica una pérdida de peso, hipotensión, una deshidratación. También nos hablaba de la evolución, los estadios, y también cuando sucede una crisis suprarrenal, qué es lo que pasa, cómo son los niveles de potasemia, los que hay que corregir. También nos hablaba de que, Bueno, ya suficiente. Entonces, dentro de la clasificación etiológica habíamos mencionado que puede ser de dos tipos, incluso otros libros hablan hasta de tres, ¿no es cierto? Una insuficiencia suprarrenal primaria, otra secundaria, incluso hasta terciaria. Ya, entonces la primaria puede ser la autoinmune, la tuberculosa, por alguna otra infección, por neoplasias, por hemorragias iatrógenas congénitas. ¿Sí? En cambio, la secundaria, por la mayor parte de veces, por una supresión farmacológica tras altas dosis de corticoides u otros medicamentos. La iatrógena es más frecuente por el uso de medicamentos como el ketoconazol y el etomidato, que estos por lo general inhiben la 17-20 desmolasa y como consecuencia pues disminuiría la síntesis de cortisol. También el uso de quimioterapéuticos como el 6-mercaptopurina o el busulfán. Otros fármacos también es la rifampicina, la ciproterona, que también pueden provocar la enfermedad de Addison. Ya, a ver, Kevin, en cuanto al déficit de glucocorticoides, ¿qué sintomatología puede desarrollar este paciente? Porque los síntomas que va a dar, El déficit de glucocorticoides, ¿qué síntomas puede dar? desencadenar lo que es astenia, dolor intenso en el abdomen, colapso vascular periférico, también falla renal con azoemia. Ya, hipoglicemia, fatiga también, tendencia a la ingesta de productos salados, la hipodipsia, incluso hasta hipomotilidad que consecuentemente puede desarrollar un estreñimiento. Otros síntomas pueden ser fatiga mental, irritabilidad, inquietud, insomnio, trastornos depresivos e incluso a veces trastornos bipolares. Pero María Belén, en cambio, la otra hormona que son los mineralocorticoides, ¿qué síntomas o qué manifestaciones clínicas nos podrían dar? Con fatiga, pérdida de peso, puede haber disminución del apetito, también puede haber lo que es, igual que en el otro caso, hiperpigmentación. La presión arterial en estos casos es baja por lo general y hay unas ansias de la persona para que consuma sal, para que ingiera sal. También puede haber hipoglucemias, dolores abdominales, náuseas. Ya, pérdida de sodio y agua también puede haber.
vértigo, palpitaciones. Ya. A ver, Anita, entonces en cuanto al tratamiento ya de la enfermedad de Addison, ¿en qué consistiría? Tomar las hormonas para poder reemplazar las hormonas que no producen las glándulas suprarrenales. Ya, ¿qué parte de las glándulas? O sea, las que producen las digamos, puede ser lo que es la fludrocortisona Por lo general de la corteza suprarrenal. o la hidrocortisona también, digamos, por ejemplo, dosis de 20-30 miligramos por día. Ya, O sea, se podría dar tanto la hidrocortisona, también tratamiento para lo que es terminar corticoides, como la fludrocortisona, o también se podría dar estrógenos. ya. Hay que reemplazar las hormonas, ¿no es cierto? Porque es una insuficiencia suprarrenal. Entonces, Ajá. debemos dar hidrocortisona o corticoides o cortisona. Y la dosis que usted dijo de 20 a 25 miligramos por día, que es lo más común, o cualquier tipo de corticoide. Lo importante es reemplazar hormonalmente para evitar la insuficiencia y sobre todo las crisis addisonianas que son frecuentes y son graves, ¿no? Entonces eso hay que evitar al máximo. Si no, ahí quedaríamos. Gracias, Alejandro, y gracias a todos por su asistencia. Entonces, la próxima semana nos vemos.